Distintas formas de vida, distintas formas de organización. Algunas de estas hojas han sido recientemente arrancadas del campo, otras pues se ve que el otoño pasó por ellas y han sido ya degradadas. Algunas todavía tienen un poquito de vida, poco a poco irán muriendo. Otra, diríamos que ya la vida ha dejado de estar presente. ¿Y qué es realmente la vida? ¿Qué es realmente la vida? Porque diríamos, ¿qué distingue una hoja muerta de una hoja o una flor que todavía está viva? Esto es lo que hoy nos vamos a plantear en Filosofía de la Naturaleza. Muchos misterios del espacio y el tiempo, pararse a pensar la materia, el movimiento, que es la energía y las formas de vida, haya una evolución, esto es la revolución. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. ¿Qué es vivir? ¿En qué consiste la vida? Podemos decir que la vida es simplemente un conjunto de procesos físico-químicos, es decir, que quizás entre una hoja muerta y una hoja viva no hay ninguna distinción, porque diríamos los materiales son los mismos, solo que en una ya no se da una serie de procesos físico-químicos y en otra sí se dan. ¿O es la vida algo más que un conjunto de procesos? Esto es lo que hoy nos vamos a plantear en Filosofía de la Naturaleza. ¿Qué es vivir? ¿Es algo más que una suma de procesos físico-químicos? O diríamos, ¿o hay algo más en eso que nosotros llamamos vida, eso que experimentamos como nuestra vida? Frecuentemente se suele decir, desde un punto de vista más científico, que la vida consiste en una serie de procesos, una suma de procesos. En concreto, hay tres procesos que son básicos. Por un lado, la alimentación, por otro lado, la reproducción y por otro lado, el desarrollo. Un ser vivo sería un ser que puede incorporar alimento a su organismo, es decir, renovar materiales, que puede reproducirse, es decir, que su especie, que su forma pase a estar perpetuada en el tiempo, y, diríamos, y desarrollo, es decir, que esa forma, diríamos, va creciendo, tiene un proceso vital. Sin embargo, nos damos cuenta que quizás vivir no consiste únicamente en la suma de una serie de procesos, sino que quizás para vivir hace falta que esos procesos apunten a algo, es decir, que esos procesos tengan una finalidad. Pero diríamos, esto no es una cuestión fácil, y esto es una cuestión que requiere un poco de análisis. Vamos a empezar con un punto de vista científico bioquímico, ¿no? Si adoptamos el punto de vista bioquímico, diríamos, ¿qué es la vida? ¿Cómo podríamos definir la vida desde la ciencia, desde lo empíricamente observable, desde lo que nos dicen los descubrimientos científicos más recientes? Claro, diríamos, en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, hemos avanzado un montón en esto, en entender bien qué es lo que sucede en la vida a nivel microscópico. Bien, y claro, algún pensador, algún bioquímico, pero sí un poco ya más pensador, en concreto estoy pensando en Stuart Kauffman, dice que la vida, en el fondo, solo es posible en la medida en que hay conjuntos autocatalíticos. Conjuntos autocatalíticos. ¿Qué quiere decir? O procesos autocatalíticos. ¿Qué son procesos autocatalíticos? Son procesos, diríamos, en los cuales, para que se pueda dar el proceso, las partes del proceso están como autoimplicadas. Lo voy a decir primero de una manera como un poco más en forma lógica y luego ponemos un ejemplo. Pero diríamos, claro, ¿qué sería un conjunto autocatalítico? Pues aquel en el cual pues yo tengo un proceso A que causa B, B causa C, C causa D y claro, y D causa A. De manera que para que se dé A tiene que darse D y para que se dé D tiene que darse A. Es decir, son procesos autoimplicados. Esto que suena como muy abstracto, en realidad pues es algo que experimentamos muchas veces en nuestra vida de una manera un poco más, diríamos, pues necesitamos comer y a veces que comemos producimos esa energía, ¿no? Y gracias a esa energía pues podemos seguir comiendo. Es decir, solo podemos comer a la medida que producimos energía y solo producimos energía a la medida que comemos, ¿no? Son procesos autoimplicados. Bueno, en el nivel microscópico o en el nivel bioquímico, pues esto es una constante, ¿no? En el nivel celular. Por ejemplo, el ADN contiene información, pero para que se pueda desplegar esa información hacen falta unas enzimas, unas proteínas, que de alguna manera son las que realizan el trabajo, ¿no? De despliegue de esa información. Sin embargo, esas enzimas, la estructura de esas enzimas está codificada en el ADN. Es decir, que esas enzimas solo pueden existir en la medida en que el ADN las tiene de alguna manera en el código genético, ¿no? Son procesos autoimplicados.
Bien, esto es algo constante en toda forma de vida. Y diríamos, no puede haber formas de vida, no puede haber formas de vida en la medida en que no hay esta serie de procesos. Pero claro, estos procesos no son fáciles de explicar. No son fáciles de explicar, sobre todo, digamos, que no es fácil de explicar cómo ha podido surgir algo así como procesos autocatalíticos a partir de algo que, diríamos, a partir de procesos lineales, ¿no? Pues A produce B, B produce C, cómo se ha podido llegar a producir un proceso autoimplicado, que es muy complejo, como luego diremos algo, aunque sea brevemente, ¿no? Porque esto pues, no es para científicos. Entonces, hombre, diríamos, a grandes rasgos, desde un punto de vista bioquímico, la vida supone la renovación de materiales y energía. Esto parece que es una constante, ¿no? ¿Qué es un ser vivo? Pues es un ser que es capaz de renovar sus materiales para incorporar nueva energía y poder seguir perpetuándose en el tiempo. Eso es el metabolismo y eso permite el desarrollo y eso luego puede permitir la reproducción, ¿no? Aquí he puesto el ejemplo de la glucosa porque quizás es como el ejemplo más cotidiano que nosotros usamos y no somos muy conscientes, ¿no? Claro, la glucosa, ¿no?, tiene pues, esta estructura química, digamos, en el fondo pues, nosotros la asimilamos a partir de pues, numerosos materiales. Las plantas son capaces de transformar la energía solar en glucosa y nosotros incorporamos a través pues, de los vegetales pues, esa glucosa y a través de una serie de procesos que se dan en el organismo, se dan en las células, pues se convierte en acetil-CoA. Y esto, pues en el famoso ciclo de Krebs, pues al final lo que resulta es que conseguimos usar los protones que están implicados, ¿no?, en toda esta estructura química para formar ATP, que es una forma de energía. Una forma de energía concentrada, que es la moneda de intercambio energético en el organismo. Es decir, que a partir de materiales, pues incorporando nuevos materiales, logramos transformarlos en energía para que, de alguna manera, el ser vivo pueda seguir funcionando. Claro, esto es súper interesante desde un punto de vista bioquímico y desde un punto de vista filosófico, es decir, cómo los seres vivos, cómo a través de una serie de procesos que se autoimplican, pues tenemos estructuras, ¿no?, y sistemas muy complejos que se perpetúan en el tiempo. Por eso la pregunta, que ya damos el salto filosófico, es si la vida puede equipararse a los procesos. Es decir, ¿es la vida simplemente la suma de unos procesos? Es decir que algo está vivo es decir que pues, se da el proceso A y se da luego el proceso B, la glucosa pues, se transforma en piruvato, luego acetil-CoA y luego transformamos en energía, y luego se da otro proceso y otro proceso. Es decir, es la vida simplemente la suma de un montón de procesos muy complejos, hasta dar un sistema muy complejo. Hombre, si nos ponemos en un nivel microscópico, un nivel empírico, diríamos sí. Es decir, un nivel quizás bioquímico, diríamos sí, la vida es eso. No tendríamos más problema. La pregunta es si esa perspectiva bioquímica, esa perspectiva micro, agota la realidad, porque si nos ponemos desde una perspectiva macro, ¿no?, y vemos el organismo, diríamos, hombre, es que un organismo no es solo una suma de procesos. Un organismo es, vale, una suma de procesos que apunta a algo, porque no es solo un proceso, ni son dos, sino que son muchos procesos en una única actividad, en un único organismo, diríamos. Claro, son muchos procesos, pero al final el organismo es uno, diríamos. Y esos procesos, además, no podrían sobrevivir fuera del organismo. Igual que, diríamos, hombre, las células, pues, exceptuando las bacterias, que son organismos unicelulares, pues las células no podrían sobrevivir solas, ¿no? Aunque son seres vivos, hombre, son seres vivos en la medida en que forman parte de un organismo vivo. Pero digamos, lo que es el ser vivo es todo el organismo compuesto de partes, compuesto de procesos. Bien, esto nos plantea la pregunta, que va a ser breve, simplemente enunciar el problema del origen de la vida. El problema del origen de la vida, es decir, ¿cómo surge la vida? ¿Por qué surge la vida? Y esto es una pregunta que los mismos científicos no lo tienen claro, porque, diríamos, el problema de cómo se origina la vida es cómo a partir de un material que de suyo no tiene estos conjuntos autocatalíticos, estos procesos implicados, ¿cómo puede surgir esta serie de procesos? Y claro, toda forma de vida tiene dos cosas básicas. Una es la información, que eso es el ADN, o el RN, o el ARN, pero tiene que haber información. Y otra cosa básica son las proteínas, que son las que realizan el trabajo, de desplegar esa información, ¿no? Pero claro, proteínas y ácidos nucleicos están coimplicados y no se puede dar, parece que no se podría dar una sin la otra. Entonces, esto es un poco como la pregunta de la gallina y el huevo. ¿Qué fue primero, el ADN o las proteínas? Bueno, pues los científicos no tienen respuesta, porque digamos, en unas condiciones que se llaman prebióticas, ¿no?, digamos, antes de que hubiera vida en la Tierra, es muy difícil que hubiesen surgido proteínas
o las proteínas necesarias para la vida por sí solas. Y por otro lado, diríamos, tampoco es nada fácil explicar cómo han podido surgir los ácidos nucleicos por sí solos. Son dos procesos autoimplicados y no es fácil decir cómo ha surgido el chispazo de la vida. Bien, esta pregunta por el origen de la vida, que diríamos que desde un punto de vista científico todavía no hay respuesta y no sé si algún día la lograremos, pero sí que nos plantea de nuevo ante la pregunta de qué es un ser vivo. Es decir, puede ser únicamente esos procesos. Hombre, esos procesos son necesarios, pero esto es un sistema que funciona y un sistema muy complejo. Un sistema muy complejo que parece que no se puede explicar su orden, su estructura, únicamente desde las piezas básicas, desde los ladrillos, ¿no? Vale, yo tengo carbono, tengo oxígeno, tengo hidrógeno, pero ¿cómo se organizan de modo, ¿no? y nitrógeno, cómo se organizan de modo que pues, se den proteínas, se den ácidos nucleicos y todo funcione? Eso es muy difícil de explicar. Y no sé si la ciencia lo podrá explicar. A lo mejor sí. En cualquier caso, lo que nos pone en evidencia todo esto es que la vida es una actividad autoorganizada. Es decir, ¿un organismo qué es? Un organismo pues, es un conjunto de materiales y de procesos que está autoorganizado, en el cual los procesos se autoimplican. Y diríamos, y no es solamente que realice un proceso o dos, sino pues, un montón de procesos y una única actividad. Y esto es quizás lo interesante, ¿no? Y una única actividad como organismo. Claro, yo cuando veo un organismo digo, es un organismo, ¿no? Es un árbol, es una planta, es un ser humano, es una bacteria. Muchos procesos, pero en un solo organismo. Es decir, una actividad autoorganizada que implica procesos. Entonces es aquí donde puede ser interesante volver a la distinción aristotélica, a cómo explica Aristóteles la vida, acudiendo a esa dualidad, y lo que se llama el ilemorfismo, ¿no? Es decir, que las cosas tienen su materia y tienen su forma. Y Aristóteles piensa, en el caso de los seres vivos, digamos, esa forma, pues justamente es lo que llama el alma. No el alma en un sentido espiritual, cristiano, no. El alma como forma de la materia, como lo que informa la materia. Es decir, como esa organización. Por eso es importante distinguir, para entender sobre todo la postura de Aristóteles, la configuración de la forma. Es decir, para Aristóteles, la forma, lo que él llama forma, que él llamaría alma en el caso de los seres vivos, no es exactamente lo mismo que la configuración, diríamos, espacio-temporal. ¿Qué es la configuración? Pues la configuración espacio-temporal sería, por ejemplo, si yo voy a estudiar una planta, estudiar su configuración, sería pues decir pues cuánto mide su tronco y las hojas de los árboles, y es decir, pues lo puedo escribir en el espacio, ¿no? Y lo puedo escribir en el tiempo también como una serie de procesos, ¿no? que van ocurriendo. Esa es la configuración. Eso, más que explicar qué es el organismo o qué es el ser vivo, lo que hace es describirlo. Es decir, yo mediante la configuración puedo describir. Pero la forma es algo más, piensa Aristóteles, porque la forma hace referencia al para qué. Es decir, todos esos procesos, toda esa configuración, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿hay un orden o no hay un orden? Es decir, cuando yo veo el árbol y veo que pues, realiza la fotosíntesis y puede crecer y puede reproducirse y salen las semillas, etcétera, etcétera, y actúa en un ecosistema, todos esos procesos, toda esa configuración, diríamos, hombre, yo puedo observar que apunta a un orden, a una finalidad. ¿Cuál es el fin del árbol? ¿Cuál es el fin de esa actividad como árbol? Pues diríamos, pues nada más que seguir viviendo, seguir perpetuando sus funciones en el tiempo y poder seguir perpetuándose como especie. Digamos, pero diríamos, esa vida, diríamos, tiene una finalidad, que es quizás el que se pueda seguir desarrollando esa propia vida en una serie de funciones y una serie de procesos, y una serie de estructuras. Por eso Aristóteles pues distingue en el libro noveno de la metafísica entre los meros procesos, lo que él llama la kínesis, es decir, los movimientos en el mundo, y la actividad, lo que él llama la energía perfecta. Y dice, vivir es un tipo de actividad perfecta, es una actividad, diríamos, que no es simplemente un proceso o una suma de procesos. ¿Por qué? Porque lo propio de la actividad es que su fin es el propio agente. Por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo claro de actividad? Pues, por ejemplo, conocerlo. Cuando yo conozco algo, diríamos, no transformo nada del mundo. Yo conozco un árbol, no transformo el árbol. Yo me transformo. Cuando conozco, yo soy el que se transforma. El fin de la actividad de conocer es el propio agente. Diríamos, cuando yo vivo, esa actividad de vivir, ¿qué finalidad tiene? Pues el propio vivir. Cuando diríamos, los movimientos en el mundo normalmente tienen una finalidad distinta al propio movimiento, ¿no? Si yo voy caminando, pues solo puedo caminar en la medida en que todavía no he llegado al lugar donde estoy caminando. Cuando he llegado al lugar que estoy caminando ya no puedo seguir caminando.
vivir no es así, porque yo vivo y sigo viviendo, ¿no? En la medida en que vivo puedo seguir viviendo. No es como una actividad que se acabe y ya está. Y este tipo de actividad, pues Aristóteles considera también en algún otro punto de su obra, que lo llama la praxis, ¿no? La praxis teleia, es decir, es una actividad que puede englobar procesos, pero que es algo más. Por eso, ¿no? Y para concluir, diríamos, ¿qué es la forma? Y diríamos, ¿qué es la vida? Pues la vida me parece que no se puede explicar sin hacer referencia a la finalidad. A la forma del organismo apunta a una finalidad interna, que es la propia vida, en una serie de procesos, una serie de estructuras, ¿no? Ahora bien, aquí la pregunta, ¿no?, que quizás hay que dejar un poco abierta, es ¿cuál es la causa de ese orden? ¿Cuál es la causa del fin? ¿No? O sea, ¿por qué las cosas están ordenadas? ¿Por qué hay finalidad en la naturaleza? ¿Por qué existen los organismos y por qué tienen una finalidad? Aquí hay dos respuestas. La respuesta, por así decirlo, igual más materialista o naturalista, es decir, bueno, pues al final esto es obra del azar, había una serie de materiales primeros y por su propia configuración electrónica pues se han agrupado y han dado origen, por unas condiciones en un planeta muy determinado que es la Tierra, han dado origen a algo así como algo que llamamos vida. Pero que en el fondo la vida, diríamos, no es más que un conjunto de procesos, o sea, no hay nada más, no hay una finalidad, ¿no? La otra respuesta, pues sería decir, bueno, quizás efectivamente hay una serie de procesos, pero esos procesos apuntan a una finalidad y tiene que haber una causa del orden. Hombre, quizás como la respuesta inmediata o alguien podría pensar, ¿tiene que ser Dios? Yo creo que no sé con cautela, al menos desde un punto de vista así objetivo uno diría, hombre, quizás también podría ser que hubieran operado, pues, ¿no?, que la propia naturaleza quizás es algo más que procesos y hay una fuerza y quizás se ha configurado en formas de vida. Pero bueno, en último término eso siempre nos pondría ante la pregunta de cuál es la causa de ese orden, incluso en esas circunstancias, y al final habría que admitir algún tipo de inteligencia ordenadora o una causa que ha introducido orden en el mundo, ¿no? Finalidad. O que le ha dado esa fuerza a la naturaleza para que se pueda configurar en formas ordenadas. En el caso de que admitiésemos el azar, pues diríamos, eso tampoco retrotrae la pregunta por la causa del orden, porque entonces diríamos, ¿y por qué hay una serie de materiales primeros, que son los átomos, con una disposición electrónica tal que puede permitir la configuración en formas de vida? Es decir, si la vida es posible gracias a unos ladrillos, ¿no?, unas piezas primigenias que tienen capacidades de actuación debido a su configuración electrónica, ¿no?, la atracción y la repulsión, pues diríamos, hombre, ¿cuál es la causa de esos ladrillos, ¿no? ¿Cuál es la causa? Y en ese sentido, tampoco la pregunta por Dios, pues, o la causa del orden, pues me parece que se eliminaría. En cualquier caso, hemos visto cómo los seres vivos son una actividad orgánica que implica procesos y hemos tratado de ver algunas de las implicaciones filosóficas que tienen. Muchas gracias y hasta la próxima. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza.